¿Alguna vez te has sentido desconectado de ti mismo y anhelas una conexión más profunda con tu ser interior? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen encontrar paz y claridad en medio del caos, mientras que otros se sienten perdidos? Bueno, estás en el lugar adecuado, porque hoy vamos a explorar qué es el despertar espiritual, así como sus 5 etapas, cada una con sus propios desafíos y recompensas. Pero, ¿qué es el despertar espiritual? Bueno, el despertar espiritual es un proceso profundo y transformador en el cual una persona se vuelve más consciente de su verdadera naturaleza y su conexión con el universo. Este fenómeno es comúnmente descrito como un cambio de conciencia que lleva a una mayor comprensión de la vida, el propósito y la existencia misma. En esencia, implica una expansión de la percepción y una reevaluación de las creencias y valores que han guiado la vida de la persona hasta ese momento. La verdadera naturaleza de una persona se refiere a la esencia más profunda y auténtica que reside más allá del ego y de las identificaciones superficiales. Durante el despertar espiritual, las personas comienzan a cuestionar las identidades y roles que han asumido en la vida, dándose cuenta de que estos no representan su verdadero yo. Esta realización puede ser tanto liberadora como desconcertante, ya que desmantela las estructuras de identidad que han sostenido su sentido de sí mismos. El cambio de conciencia asociado con el despertar espiritual implica una percepción más amplia y profunda de la realidad. Las personas empiezan a ver más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la interconexión de todas las cosas. Este estado de conciencia expandida permite a las personas experimentar una sensación de unidad con el universo, percibiendo que no están separadas del resto de la creación, sino que son una parte integral de un todo mayor. Una parte esencial del despertar espiritual es la reevaluación del propósito de la vida. Las personas en este proceso a menudo descubren que sus metas y ambiciones anteriores, basadas en el éxito material y el reconocimiento externo, pierden su atractivo. En cambio, emergen nuevas prioridades centradas en el crecimiento espiritual, el autodescubrimiento y el servicio a los demás. Esta transformación de valores lleva a una vida más alineada con el verdadero propósito del individuo, que se percibe como más significativa y satisfactoria. El despertar espiritual también implica una reevaluación de las creencias sobre la existencia misma. Las personas pueden experimentar un cambio profundo en su comprensión del nacimiento, la muerte y la continuidad de la vida. Este nuevo entendimiento puede incluir la aceptación de la inmortalidad del alma y la idea de que la vida física es solo una parte de un viaje más amplio y eterno. Esta perspectiva puede proporcionar una sensación de paz y consuelo, incluso frente a las adversidades y los desafíos de la vida. El camino del despertar espiritual no está exento de desafíos. La deconstrucción de viejas creencias y la confrontación con la sombra personal pueden ser intensas y a menudo dolorosas. Sin embargo, los beneficios de este proceso son innumerables. La claridad mental, la paz interior, el amor incondicional y una conexión más profunda con el universo son solo algunas de las recompensas que esperan a quienes perseveran en su viaje espiritual. Como vemos, el despertar espiritual es un proceso transformador que lleva a una mayor conciencia de la verdadera naturaleza de uno mismo y su conexión con el universo. Esta expansión de la conciencia resulta en una comprensión más profunda de la vida, el propósito y la existencia, proporcionando un sentido renovado de significado y plenitud. Ahora que tenemos una idea más clara de qué es el despertar espiritual y cómo afecta nuestra conciencia y percepción del mundo, sigamos adelante y exploremos sus 5 etapas que podrían indicar que estás entrando en este estado superior de conciencia. Te invitamos a analizarlas todas, ya que la 1 y la 4 son las más desafiantes pero las más liberadoras. Entonces sigamos adelante. 1. El caos. Al iniciar nuestro viaje espiritual, nos encontramos en medio de la turbulencia de la vida moderna. Estamos atrapados en una vorágine de responsabilidades, expectativas y distracciones. En este estado de movimiento constante, comenzamos a cuestionar el propósito de nuestra existencia y a buscar un significado más profundo. El caos nos desafía en todos los aspectos de nuestra vida. Enfrentamos crisis personales, desafíos profesionales y relaciones complicadas. Nos sentimos abrumados por la incertidumbre del futuro y el peso del pasado. En medio de esta tormenta emocional, reconocemos que algo dentro de nosotros clama por ser descubierto. El despertar espiritual comienza en medio del caos.
En la confusión y la agitación, encontramos momentos de claridad y paz interior. Nos damos cuenta de que la verdadera serenidad no proviene del mundo exterior, sino de nuestro propio ser. Aquí es donde empieza nuestro camino hacia la autenticidad y la plenitud. Al aceptar el caos como parte de nuestro viaje espiritual, encontramos fuerza en nuestra vulnerabilidad y sabiduría en nuestras dificultades. Nos damos cuenta de que cada desafío es una oportunidad para crecer y cada obstáculo una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En esta fase del caos, se revela la complejidad y la importancia de este periodo en el camino hacia el despertar espiritual. La segunda etapa es la espontaneidad del despertar. A medida que atravesamos el caos de nuestras vidas, encontramos momentos de pura trascendencia, destellos de luz en la oscuridad, momentos de claridad en la confusión. Estos son los momentos espontáneos del despertar espiritual. En estos instantes de gracia, nos conectamos de manera profunda y significativa con el tejido del universo. Nos maravillamos ante la belleza de la creación y sentimos una presencia divina que nos envuelve y nos impregna. El despertar espiritual no es solo un proceso intelectual, sino una experiencia visceral y emocional. En estos momentos espontáneos, sentimos una conexión profunda con nuestro ser interior y con todo lo que nos rodea. Nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos, parte de la eterna danza de la vida. Estos momentos de despertar espontáneo nos recuerdan la belleza y el milagro de estar vivos. Nos inspiran a vivir con más autenticidad y gratitud, a apreciar cada instante como un regalo precioso. Nos muestran que la verdadera alegría y plenitud se encuentran en el aquí y ahora, en la simple maravilla de existir. En esta fase espontánea se captura la esencia y la belleza de esos momentos reveladores en el viaje del despertar espiritual. La tercera etapa es la evolución acelerada. En esta etapa nos sumergimos en prácticas espirituales y buscamos conocimiento para comprender nuestro verdadero ser y el universo que nos rodea. Nos dedicamos a la búsqueda de conocimiento y sabiduría, explorando diversas filosofías, enseñanzas y prácticas espirituales. Cada nueva idea y experiencia nos lleva más allá de nuestros límites autoimpuestos, expandiendo nuestra conciencia y comprensión del mundo. Nos rodeamos de personas afines que comparten nuestro viaje y nos apoyan en nuestro crecimiento espiritual. Nos convertimos en parte de una comunidad de buscadores de la verdad, compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo unos de otros en un ambiente de amor y aceptación. A medida que avanzamos en nuestro viaje, experimentamos un cambio profundo en nuestra manera de ser y percibir el mundo. Nos convertimos en seres más compasivos, amorosos y conscientes, viviendo nuestras vidas con un propósito más elevado y una conexión más profunda con la totalidad de la existencia. Esta fase de evolución acelerada destaca el proceso continuo de crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia que ocurre durante este periodo del viaje del despertar espiritual. La cuarta etapa es la noche oscura del alma. A medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual, alcanzamos una etapa de intensa oscuridad conocida como la noche oscura del alma. Durante este periodo, confrontamos nuestras sombras más profundas y nos sumergimos en las partes más difíciles y dolorosas de nuestro ser. Nos vemos cara a cara con nuestros temores más profundos, nuestras incertidumbres más persistentes y nuestros dolores más intensos. Nos sentimos perdidos y desorientados, preguntándonos si hemos elegido el camino correcto y si algún día encontraremos la luz al final del túnel. A pesar del dolor y la confusión, hallamos consuelo en nuestra fe y en el amor que nos rodea. Nos aferramos a la esperanza de que esta oscuridad pasará y emergiremos renovados y fortalecidos del otro lado. Comprendemos que esta noche oscura del alma es una fase inevitable y esencial de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Al emerger finalmente de la noche oscura del alma, lo hacemos con una profunda comprensión y aceptación de nosotros mismos. Hemos enfrentado nuestras sombras y hemos encontrado la luz en su interior. Reconocemos que la oscuridad y la luz son aspectos inseparables de la misma realidad, ambos necesarios para nuestro crecimiento y evolución espiritual. En esta etapa de la noche oscura del alma se destaca el doloroso pero transformador proceso de confrontar nuestras sombras internas y hallar la luz dentro de ellas en el camino del despertar espiritual. La quinta etapa es la conexión a tierra. Después de atravesar la oscuridad de la noche oscura del alma, alcanzamos una etapa de profunda conexión con la tierra y nuestro entorno.
Nos encontramos arraigados en la belleza y plenitud del mundo natural, reconociendo nuestra interconexión con todas las formas de vida. Durante esta etapa, aprendemos a vivir plenamente en el momento presente y a apreciar la simple belleza de la vida cotidiana. Nos conectamos con nuestros sentidos y experimentamos una profunda gratitud por cada instante de nuestra existencia. Nos damos cuenta de que la verdadera felicidad se encuentra en la simplicidad y autenticidad de vivir. Nos convertimos en canales de amor y compasión, extendiendo nuestras manos hacia quienes nos rodean y compartiendo nuestro amor con el mundo. Nos damos cuenta de que todos estamos unidos en este viaje de la vida y que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en el bienestar de los demás. Finalmente, encontramos paz y plenitud en nuestro interior. Nos sentimos completos y en armonía con nosotros mismos y con el universo. Nos transformamos en una expresión viva del amor y la luz que habita en cada uno de nosotros, llevando esa luz a cada aspecto de nuestras vidas. En esta etapa de conexión a tierra se enfatiza la importancia de encontrar equilibrio y conexión con el mundo natural y la comunidad en el viaje del despertar espiritual. A lo largo de nuestro camino espiritual, hemos pasado por el caos, experimentado momentos de revelación, enfrentado la oscuridad de la noche del alma y finalmente descubierto nuestra conexión con la tierra y todo lo que nos rodea. Sin embargo, cada etapa de este viaje ha sido esencial para nuestro crecimiento y evolución espiritual. Aquí tienes algunos beneficios del despertar espiritual. 1. Paz interior. Cuando las personas se alinean con su verdadero ser, experimentan una paz y serenidad profundas que no dependen de las circunstancias externas. 2. Sentido y propósito. Experimentar un claro sentido de propósito y una vida llena de significado, inspirada por valores espirituales y una conexión con algo más grande que nosotros mismos. 3. Bienestar integral. Se observan mejoras significativas en la salud física y mental de muchas personas, con una reducción del estrés y la ansiedad al adoptar estilos de vida más saludables. A lo largo del despertar espiritual, puede surgir desafíos y confusiones. Es esencial buscar apoyo y guía, ya sea a través de mentores espirituales, comunidades de práctica o literatura pertinente. La integración de estas experiencias en la vida cotidiana es crucial para mantener el equilibrio y el bienestar. Ahora, al llegar al final de nuestro viaje, comprendemos que el propósito verdadero de nuestra vida es compartir el amor y la luz que hemos descubierto dentro de nosotros con el mundo. Nos convertimos en agentes de cambio positivo, contribuyendo a la creación de un mundo más amoroso, compasivo y consciente. Si este mensaje te ha resonado y deseas explorar más sobre el crecimiento personal y espiritual, te invitamos a hacer clic en el enlace que está en la descripción del video para descubrir más detalles sobre cómo unirte a este viaje del despertar espiritual. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, experiencias y reflexiones en los comentarios. ¿Qué etapa del despertar espiritual te ha impactado más? ¿Qué otras enseñanzas o temas te gustaría ver en futuros videos? Para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos sobre crecimiento personal, espiritualidad y bienestar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta si te ha gustado este video y activa la campanita de las notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video. Si has disfrutado de este video y crees que puede beneficiar a otros, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos difundir amor, inspiración y crecimiento en todo el mundo. Una vez más, muchas gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad Vibraciones Esenciales. Que la luz del despertar espiritual brille siempre en tu corazón. Nos vemos en el próximo video.